Ella es médica generalista y familiar, está trabajando actualmente en el Hospital Municipal. Buenos días, Mariana. Ezequiel García y Beto Busequi, la saludamos. Buen día a los dos, disculpame que te corrija porque no me gusta hacer usurpación de títulos. No soy médica generalista ni familiar, soy médica internista y trabajo en el Hospital Provincial de Oncología, no en el Hospital Municipal. Bien. Mariana, te hago una pregunta, porque bueno, digamos, sos una persona muy mediática, sos una persona que le gusta mucho el debate, y uno de los temas que ha tocado en los días atrás tiene que ver con las drogas en la República Argentina y en especial en lo que es el Gran Buenos Aires. Lamentablemente fue como medio cómico el título, digo cómico del modo más amargo, porque de repente cuando, o sea, se da una cantidad de casos de personas que fueron falleciendo, es como que los medios tomaron el hincapié de que la cocaína hace mal. Y uno de los temas que todavía no sé si se declaró al 100%, ¿con qué se estaba cortando, con qué se estaba fraccionando esta cocaína que se vendía? Porque hay como varias hipótesis. Mira, yo lo que te puedo decir es lo que hablé con muchos de los médicos tratantes, sí, que vieron esos cuadros, no a los fallecidos, porque lamentablemente hay muchos fallecidos fuera de la casa, pero sí como entraron personas que después fallecieron y cuál fue el pensamiento médico que surgió en función del cuadro clínico de los pacientes que ingresaron. Hablé en particular con el doctor Carlos de Amín, que es el jefe de toxicología del Hospital Fernández y jefe de toxicología de la Facultad de Medicina de la UBA, y con colegas de los hospitales que estaban asistiendo pacientes donde empezaron a llegar los pacientes con esta sobredosis. Y lo que se sospechó por el cuadro clínico que presentaban, la cocaína es un estimulante del sistema nervioso central y del sistema cardiovascular. Entonces, cuando uno ve sobredosis por cocaína, habitualmente los pacientes llegan con excitación psicomotriz, llegan con la frecuencia cardíaca muy alta, llegan hipertensos, llegan con las pupilas dilatadas, y como consecuencia de todas estas acciones estimulantes que tiene la cocaína sobre el sistema nervioso y sobre el sistema cardiovascular, también pueden entrar con arritmias, con accidentes cerebrovasculares y con infartos. Y una de las cosas que da es que las pupilas están dilatadas. Lo que vieron los colegas que empezaron a recibir pacientes eran que el compromiso no era estimulante, era depresor de la parte del sistema nervioso central, de la parte respiratoria y de la parte cardiovascular. Entonces rápidamente empezaron a pensar cuál podría ser, qué tipo de sustancia puede producir ese tipo de depresión del sistema nervioso central, respiratorio y cardiovascular. Y una de las cosas que vieron es que tenían también las pupilas muy chiquitas, es decir, todo lo contrario a lo que produce la intoxicación por cocaína. Así que rápidamente eso te hace sospechar que puede haber intoxicación por una droga depresora. Y por ciertas características empezaron a pensar y a probar con distintas sustancias que se utilizan para antagonizar esas depresiones. Y una de ellas sustancias, que es el antagonista específico de los opioides, es la naloxona. Y con la naloxona los pacientes empezaron a responder. Entonces ahí se dedujo, sumado al cuadro clínico y la respuesta a la naloxona, que había un opioide, cualquier sustancia que sea natural, sintética o semisintética, que tiene la acción derivada del opio, ¿no? Que tiene estas acciones que te digo que tienen los opioides. Así que de ahí lo pensaron. Todavía ni siquiera la cocaína, por lo menos de trascendencia pública, está identificada, en parte porque seguramente esté en secreto de sumario, porque todavía no es tan simple. Cuando aparecen drogas nuevas y drogas de síntesis y combinación de drogas, no es tan simple la identificación por cromatógrafos, y obviamente el resultado de las autopsias va a estar para dentro de un mes de lo que consumieron los pacientes fallecidos. Bien. Beto. Mariana, buen día. ¿Cómo te va? Beto Busequi te habla.
¿Qué haces, Beto? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, hoy va a ser un día de la familia Lestelle, porque estamos hablando con vos y en un rato hablamos con tu papá. Bueno, mandale un beso. No. Mandale un beso de mi parte. Presencia familiar en el programa. No, vos sabés que te llamamos, en realidad, primero porque conocés el tema, porque no queremos seguir repitiendo como monos lo que se dicen en otros medios, sino para tener información de primera mano. ¿Qué te dice ahora el hecho de que anoche, a última hora, te diría 10 de la noche, 11 de la noche, se detectan en el Rosario, provincia de Santa Fe, ni siquiera la capital, pero la ciudad más importante de Santa Fe, se detectan 6 casos de personas que llegan a un centro asistencial, supongo que a un hospital, también con signos de haber consumido droga adulterada, y ahí se comienza a decir que el precursor o la droga con la que se habría cortado esa cocaína no es fentanilo. ¿Te llama la atención eso? A ver, ¿sabés qué pasa, Beto? Cuando sucede una cosa así, se empiezan a poner el ojo en los internados. Llama al Fernández a ver cuántas sobredosis internan los fines de semana. De cualquier droga, Entonces, se empieza a prestar atención, los medios de comunicación empiezan a prestar atención de situaciones médicas que son habituales. Esta situación que pasó fue inhabitual por la cantidad de gente en poco tiempo. A mí me hizo acordar mucho a lo que pasó en Time Warp, en la fiesta esta de Costa Salguero, claro, que se murieron 5 chicos inmediatamente luego del consumo y muchos fueron llevados a distintos centros hospitalarios, que también había mezcla de drogas, en este caso de otras drogas, pero si vos te pones a revisar en los centros de salud la cantidad de pacientes que ingresan intoxicados, desde coma alcohólico hasta sobredosis con alguna sustancia, y los ves con detenimiento, te vas a llevar una sorpresa. O sea, esto para el mundo de la medicina no es nuevo. Es habitual en las guardias de los hospitales tener internados por intoxicaciones con distintas sustancias psicoactivas, empezando por el alcohol, ¿no? Sí. Entonces, ahora yo no me voy a alargar a hacer que no sería un opioide. Primero, no está identificado, se cree que es... no se sabe la composición de las drogas o la mezcla de sustancias que tenían las drogas que consumieron los que fallecieron y los que todavía continúan internados. Todavía no se sabe. Entonces, si no se sabe, ¿cómo vamos a decir que esto es distinto o es lo mismo lo que pasó en Rosario que lo que pasó en esta zona del conurbano bonaerense? En Hurlingham. Me parece que es imprudente. ¿Por qué teoría te inclinás? ¿Estuvo algo que estuvo mal hecho? ¿Un laboratorio casero que no supo cortar la droga? En realidad 2 preguntas en una te hago. La primera sería si el fentanilo es demasiado caro para cortar la cocaína. Si esto obedecería a una guerra entre narcos, ¿cuál es tu apreciación particular? ¿O esto puede haber sido solamente un error de un laboratorio casero? Mira, todo lo que sea relativo al narcotráfico lo vas a tener a mi padre dentro de un rato, que va a tener una explicación mucho mejor que la que te puedo dar yo, porque yo me guío por cosas más médicas, no me dedico a temas de seguridad. En lo que está pasando en el mundo, se vio que ha cambiado el tipo de drogas que se consumen, sumado a que en la pandemia en particular aumentó el consumo de todas las sustancias estupefacientes. Sí. Eso por un lado. Si vos te fijás, los pacientes que ingresaron el otro día y estuvieron internados, no eran chicos de 18 años, eran el promedio de edad de 35 años. 35 a 47 años. 35 a 47 años, o sea, son los gente que venía consumiendo cocaína de antes, porque ahora la cocaína ha sido sustituida básicamente por drogas sintéticas. Ante eso,
están viendo qué inventan, cómo se combinan, cómo se hacen nuevas sustancias a partir de sustancias conocidas para salir al mercado y competir con las drogas sintéticas. Entonces están inventando nuevas sustancias, combinando distintas sustancias. Así que yo no sé, creo que también es un intento de prueba de meterse en el mercado para que exista un mercado nuevo diciendo que produce más efecto o menos efectos adversos o que el viaje es más largo, etcétera, con todo el marketing que puede tener la jerga del consumo. Así que también puede haber sido que se hayan robado fentanilo de algún hospital, porque son cosas que pasan, todas las drogas legales, estupefacientes, tienen un mercado ilegal paralelo, ya sea porque se roban o porque se empiezan a fabricar en cocinas clandestinas. Entonces también eso hace que sea más difícil de identificar qué sustancia es. Entonces yo no te puedo dar una hipótesis. A mí me preocupa qué es lo que pasa entre tragedia y tragedia, qué es lo que está siempre presente y lo que ningún gobierno hace de manera activa. No me refiero a la lucha contra el narcotráfico, me refiero a las campañas de prevención. Porque siempre estamos hablando de lo mal que hace la droga. No necesito ser cocaína adulterada para hacer. La cocaína produce muerte súbita, así sea la primera vez que la consumas. Y por el otro lado me parece importante marcarlo, porque hay muchos pacientes oncológicos que nos están escuchando, que estamos hablando de opioides, de no caer y demonizar a los opioides, que en un marco médico controlado, que por eso te comentaba que trabajaba en el hospital de oncología, en un marco médico controlado, con dosis bien ajustadas, en ciertos pacientes es la única analgesia posible para tratar el dolor, no cualquier dolor oncológico complejo estoy hablando particularmente. Entonces, si entramos a hablar barbaridades de los opioides en general, por eso hago esta aclaración de lo oncológico, y le entramos a pegar al fentanilo y sale algún bruto a decir no, porque está consumiendo más y Argentina importó más más fentanilo por la pandemia. El fentanilo se usa, es un excelente fármaco de uso básicamente intrahospitalaria, porque en analgesia en Argentina se usa menos, en forma de parche se utiliza en analgesia. A lo mejor vieron en alguna película los chupetines de fentanilo, que también se usan en otros países, pero en Argentina es menos frecuente utilizarlo en analgesia porque es muy caro, pero se usa en hospitales, en muchos procedimientos médicos, para analgosedación de los pacientes y fundamentalmente para la ventilación de los pacientes que requieren asistencia ventilatoria mecánica. Entonces, no caigamos, demonicemos al fentanilo, porque es una droga de uso, ya te digo, que tiene sus propiedades específicas para utilizar en ambiente médico controlado. ¿Que puede haber uso indebido de una droga legal? Sí, obviamente, lo vemos todos los días, no solamente con el fentanilo, arrancando con el ribotril. Entonces, en atención a eso, yo sé que la noticia es vistosa, que hay una tragedia donde murieron 24 personas, que hay personas que siguen internadas, pero las muertes y las sobredosis ocurren en el país todos los días y no hay políticas de Estado acordes de cualquier color que tenga el partido político que gobierne, acordes para hacer campañas preventivas ante la otra pandemia que tenemos, que cumple con la definición de pandemia, que es el consumo problemático de sustancias. Mariana, aprovechamos que te tenemos en el aire para hacerte una última pregunta, por lo menos por mi parte. Seguramente Ezequiel tiene alguna pregunta más. Vos dejaste muy bien aclarado al comienzo de la nota en qué sector del hospital trabajás. No estás en la guardia, trabajás en el hospital de oncología,
pero sos una mujer que conoce del tema, que está en la calle, que está informada. ¿Cómo estaría, qué impresión tenés, si querés aún visto desde afuera, por llamarlo de alguna manera, cómo estamos en Olavarría con este tema? Y que, a ver, eso me parecería mejor que se lo preguntaras a gente que está en el servicio de salud mental en el hospital y en los servicios de acción social, sobre datos estadísticos que se han tomado en encuestas. Creo que hay, lo último que he leído de Olavarría es una encuesta que se hizo en el ámbito del colegio secundario, pero ¿reciente? No creo que tiene como 5 o 6 años. Eso lo tendrías que hablar con la gente que está más abocada a eso en Olavarría. Yo no te puedo dar estadísticas. Vos pensás que a nivel país la única estadística pobrecita que tenemos es la última, es de 2017. Yo otro día planteaba, ya que se viene el censo, ¿por qué dentro del censo no hacen encuestas de consumo de sustancias? Esa opción no estaría nada mal, porque es cierto lo que vos decís. Y aparte también haciendo hincapié en la falta de prevención. Creo que hace muchos años en la República Argentina no hay una prevención en el consumo problemático de estas sustancias. Además, Ezequiel, tiene que ser de manera constante. Hoy nosotros, charlando en la radio sobre esto que pasó, estamos haciendo prevención. Pero no podemos hacer prevención cuando sucede una tragedia, ya sea que la tragedia abarque un gran número de personas, como fue Time Warp, como está haciendo esto, o algún personaje de trascendencia mediática, como, no sé, de Chano a Maradona, claro. o Charly García. Hablamos de estos problemas cuando tienen un interés mediático, pero mientras tanto no hay campañas continuas para hacer prevención primaria, y está muy limitado. Es como que siempre llegamos en retrospectiva, ¿entendés? Si tenés un problema de adicciones, llama al 141. Bueno, y mientras tanto, ¿cómo hacemos para que el chico no tenga que llamar al 141? Y si llama al 141, ¿qué lugares tiene para internarse un paciente que tenga recursos o que no tenga recursos? Porque esto va igual en todas las clases sociales, ¿sí? Sí, eso es verdad. Entonces a mí lo que entre comillas, me suena irrisorio los planteos de soluciones que dan algunos. Cuando pasan esta situación, se vienen de manera sostenida, entonces te tiran título. Bueno, si legalizamos la droga no pasa. En Estados Unidos la crisis de opioides, por la cual se murieron más de 500.000 personas por sobredosis, del 2000 al 2020, fue por fármacos legales. O sea, vos podés tener la droga legal, tenerla controlado por el Estado, pero vos no. Las drogas que generan dependencia más allá, son adictivas, y los sujetos son vulnerables a la adicción de estas drogas. Entonces, es un problema tan complejo que tener una visión simplista de, legalicémosla, y no saben la diferencia entre legalización, despenalización, regulación, y para eso hay leyes vigentes, y estos son temas que se tienen que debatir en el Congreso, no tienen que ser opiniones aisladas, la mía, la tuya, cuando sucede una cosa así. Esto los señores diputados y los señores senadores se tienen que poner a revisar las leyes que hay, hacer estudios comparativos con leyes de otros países que tengan menor porcentaje de adictos que los que tenemos nosotros, o que han tenido programas exitosos en reducción de consumo, y sentarse y modificar las leyes en vez de andar diciendo gansadas en televisión. Sí, también, digamos, otra cosa que ponen es la guerra del narcotráfico. Ningún país pudo frenar el narcotráfico en sus países, ni de origen. Entonces hay que centralizar las políticas, como decías vos, ¿no? En el consumo. En políticas preventivas. Vos, cuando haces políticas preventivas, estás apostando que el que nunca consumió no consume, y el que está arrancando a consumir
que todavía tiene voluntad como para decir no quiero más. No voy a seguir con esto, porque veo que hay gente que se muere de esto, veo que las consecuencias a largo plazo también son tremendas. Entonces a eso vos apuntás las campañas. Después lo que haces con la población que es adicta es tratar de recuperarla, y eso es otro tipo de campañas que se tienen que hacer. Pero ya te digo, les comento, me resulta irrisorio el tema de planteos. Miren, yo estudié, Beto Ezequiel, esto con una beca del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y en la CICAD, que es el Centro Interamericano de Drogas de Abusos a ver, no me acuerdo si la organización, la PNUD es de Naciones Unidas, creo que es la CICAD. Entonces, lo estudié en el año 97, me formé en esto, y desde el año 97 que he tenido presencia mediática hasta con el tema del jarrón de Coppola, hemos hablado de estas cosas y hemos hablado de las cosas que hacen falta en el tema prevención, pero y después y con una cedronar, que eso se lo podrán preguntar mejor a mi padre, porque surgió de la cabeza de mi padre esa Secretaría de Estado, la estructura, las misiones y funciones de esa Secretaría de Estado, que con el correr del tiempo se ha transformado en un consultorio de derivación. Sí. Entonces, un problema tan complejo como este no puede tener soluciones simples. Y si creemos que la solución simple es decir, legal, no, muchachos, siéntanse en el Congreso, asesórense, no salgan a decir gansadas, como esta de tenemos el problema de esta droga con fentanilo porque en época de pandemia tenías todos los días los hospitales colapsados con pacientes ventilados, que es donde ataca el COVID. Sí. Y también todo lo que implica la ventilación, ¿no? El colocar un respirador. Pero porque claro, no lo cedamos a los pacientes a machetazos. No. Se utilizan drogas como el fentanilo, midazolam, propofol, bloqueantes neuromusculares, ketamina, y todas esas drogas también aumentaron el ingreso a todos los países del mundo por la alta demanda que había. Sí. Entonces, que alguien opine, vos pensás que un paciente ventilado por día que está con fentanilo, más o menos consume 18 ampollas de fentanilo. Y en la pandemia vimos mayor cantidad de pacientes ventilados, con requerimientos de ventilación, mucho mayor cantidad, por mucho más tiempo. Un paciente que de otra patología, en general la asistencia ventilatoria mecánica, dura 7 días, en general estoy hablando, en promedio. Un paciente por COVID mínimo estaba entre 2 y 3 semanas ventilado. Entonces, por eso hablo de la importancia de hablar Mire, yo les digo una cosa, yo soy consciente de lo poquito que sé, por eso estudio todos los días. Entonces, nuestros representantes tienen la obligación de estudiar antes de salir a hablar huevada por medio de comunicación. Mariana, fue un placer hablar con vos. Ha sido un placer y no faltará oportunidad de que nos volvamos a poner en contacto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, adiós. Un abrazo grande. Así dialogamos con Mariana Lestelle, médica que trabaja en el Hospital de Oncología y dejó muchas cosas en